Entonces, para hacer la práctica tenemos que avanzar un poquito más, ¿ya? El mismo resultado. Nos hemos quedado nos hemos quedado con... Creo que por acá, ¿no? ¿Alguien recuerda? No recuerdo. Creo que eso ya hicimos. Por acá creo, ¿no? Entonces, pero miren, vamos a ir a este gráfico, quiero que vean, de icosanoides, miren. Acá, este gráfico, miren. Entonces, eso es más de lo mismo, ¿no? Arriba están los fosfolípidos, ¿no? La membrana celular ante un estrés, ¿no? La enfermedad se va a activar por la fosfolipasa A2, ¿no? Y va a producir ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a producir todas las demás moléculas. En resumen, ¿cuáles son? Leucotrienos, ¿cierto? Después tromboxanos, prostaglandinas y ¿qué más? ¿Qué más falta ahí? Prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos. Es lo mismo, ¿no? Solo que la prostaciclina es la prostaglandina I2. Ya. Básicamente esas tres, ¿no? De los leucotrienos, ¿se acuerdan que les dije que los leucotrienos inicialmente se llamaron leucotrienos porque los sintetizaba? Pensaban que los sintetizaban solamente los leucocitos, por eso son leucotrienos. Pero se sabe que ya los leucotrienos pueden ser sintetizados por todas las células, ¿no? Por la mayoría de células, no solamente por los leucocitos, pero se ha quedado con ese nombre de leucotrienos, ¿ya? ¿Y por qué se llaman leucotrienos? Porque tienen dobles enlaces, ¿no? Ahora hay la biología menciona que los trienos tendrían que ser tetraenos, su nombre correcto, pero se ha quedado como leucotrieno, ¿ya? Tengan en cuenta eso. Entonces, esos leucotrienos, miren, hay B4, A4, B4, lo voy a agrandar un poquito. A ver cómo se agranda esto. Ahí está. Entonces, ¿no? El A4 va a originar el B4 y los demás son C4, D4, E4, ¿ya? Lo particular de esos tres, C4, D4, E4, estos dependen tienen en su estructura cisteína, ¿ya? Cisteína. Entonces, de tal manera que va a variar un poco la acción del leucotrieno B4, A4 con los leucotrienos C4, D4, E4 que son que tienen cisteína dentro de sus moléculas, que vamos a ver, hay una diferencia. En cuanto a la, ustedes saben, basta que se modifica un aminoácido, o sea, en alguna molécula la acción es diferente, un poquito diferente, ¿no? Entonces, miren, básicamente los medicamentos, los Lucas, Montelukast, Afinilucast, van a inhibir a los receptores de los leucotrienos, pero no de todos, sino específicamente de los leucotrienos C4, D4 y E4. Entonces, dicho sea de paso, estos leucotrienos C4, D4, E4 son los más relacionados a proceso de asma y reacciones anafilácticas, ¿ya? Entonces, por eso es que los Lucats van a inhibir los receptores de esos leucotrienos C4, D4, E4, que tienen que ver mucho con la broncoconstricción pulmonar, por ejemplo, en la patología del asma, ¿no? Los B4 también están relacionados a la broncoconstricción, pero no tanto como estos, ¿no? En sí, los C4, D4, E4 son los más relacionados a la broncoconstricción. Los B4 están relacionados más a la quimiotaxis. ¿Qué es la quimiotaxis? Es una propiedad, ¿no?, de las células de atraer, es como una programación, ¿no?, para atraer más células, ¿no?, ante una noxa, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero todo está relacionado a un proceso proinflamatorio, ¿no? La quimiotaxis, la migración de células en sí, está relacionado pues al estado proinflamatorio. Entonces no se olviden B4, ¿no?, que parte de un A4 y este A4 también parte de un C4, D4 y E4. Solo que estos tres están más relacionados a procesos de broncoconstricción. Por eso los Lucas actúan específicamente sobre estos leucotrienos y incluso mencionando inhiben los receptores de los leucotrienos, ¿no?, CITS-LTS, así se llama, ¿ya? Este CITS viene de cisteína, pues, porque estos leucotrienos tienen cisteína, ¿ya? Entonces vamos a repasar esto, miren, lo mismo, miren, es otra forma de cómo lo esquematiza este libro, ¿no? Arriba es el ácido araquidónico, ¿no? Pero más arriba, ¿quién está? Encima.
la membrana celular y encima, ¿qué enzima está? Fosfolipasados, ¿no? Y miren, el ácido araquidónico por acción de la 5-lipooxigenasa, ¿no? Va a producir las lipoxinas A y B, ¿ya? Miren, por este lado, miren, algunos mencionan esta molécula general, otros no, pero esto se llama 5-hidroxiperoxieicosa. Eicosa viene de 20 átomos de carbono. 5-hidroxiperoxieicosa tetra, de 4 enlaces dobles, tetraenólico, ¿no? 5-hidroxiperoxieicosa tetraenólico. Esto en algunos textos mencionan que es la molécula madre para originar todos los demás eicosanos, ¿no? Como que tenemos los leucotrienos, y acá hay una diferencia, miren. Todos estos leucotrienos de este lado tienen cisteína, ¿no? Cisteína, ¿no? Por eso se llaman, como les mencioné, estos leucotrienos que tienen cisteína C4, D4 y E4, ¿ya? Entonces, solo para repasar, miren, lo mismo, ¿no? Lo mismo. Entonces, habíamos hecho esto que no hemos hecho, ¿no? Lo hemos hecho. Ya por acá creo que estábamos, ¿no? Aquí están los Lucats, ¿no? Los Lucats. Fármaco que inhibe a la 5-lipoxigenasa, Sileutón, ¿no? Sileutón inhibe 5-lipooxigenasa. Fármacos que inhiben receptores de leucotrenos C4, D4, E4, Montelukast, Safir, Lucats, ¿ya? Y más arriba, ¿quién más inhibe, por ejemplo? ¿Qué hacen los corticoides o los glucocorticoides, ¿se acuerdan? En realidad son, por excelencia, antiinflamatorios, ¿no? Van a inhibir todo tipo de reacción inflamatoria. Entonces, a la cabeza van a inhibir arriba, ¿no? Las fosfolipasados. Prácticamente van a inhibir todos los procesos proinflamatorios. O sea, las prostaglandinas, los leucotrienos, a los tromboxanos, ¿no? Por ejemplo, si un paciente toma aspirina, ya no la parte práctica, aspirina con corticoide, ¿qué creen? La aspirina tiene un efecto antiagregante plaquetario, no es anticoagulante. Es antiagregante plaquetario, ¿ya? Anticoagulante es el rivaroxaban, warfarina, pixarona. Es muy diferente la anticoagulación con fármacos antiagregantes plaquetarios. La aspirina es un antiagregante plaquetario, ¿ya? Y es un AINI, la aspirina, vamos a ver, ¿no? Inhibe de manera irreversible la enzima ciclooxigenasa, ¿ya? COX-1 irreversible, ¿ya? Entonces, estamos hablando de corticoides, ¿no? Entonces, los corticoides, si un paciente toma corticoide con aspirina, ¿cómo será la interacción entre el corticoide y, por ejemplo, la aspirina? La aspirina con corticoide, ¿cómo será su acción? Mira, recuerden que el corticoide está en la cabeza, ¿no? ¿Cierto? Entonces, el corticoide inhibe todo el proceso inflamatorio, ¿no? Y va a disminuir el efecto de la aspirina, ¿no? El corticoide, ¿no? El corticoide es broncodilatador, ¿no? Claro, entonces el corticoide, ¿qué más es? ¿Qué hace a nivel de bronquio con el corticoide? dilatador. Broncodilatador. Pues en ataques de asma les ponen corticoide 250 miligramos de stat, ¿no? Entonces, a la cabeza está el corticoide, inhibe todo el proceso de prostaglandinas, leucotrinos, trombosanos, ¿no? Sileutón no está disponible acá, no hay, pero se menciona en la bibliografía, es un inhibidor de la 5-lipooxigenasa, los Lucats, no se olviden, ¿ya? Entonces vamos a las prostaglandinas. Prostaglandinas, ¿saben? O sea, las prostaglandinas son las prostaglandinas sintéticas, o sea, las que fabrica la industria, prostaglandinas. O sea, el fármaco en sí sintetizado, que tiene similar acción a la prostaglandina, se llama prostaglandina. Eso no se confunde, es lo mismo, solo que está sintetizado en un laboratorio, prostaglandina, ¿no? Entonces, esto hemos hecho, ¿no? Esto hemos hecho la COX-1, COX-2, ¿no? Incluso algunos mencionan COX-2 constitutiva, o sea, fisiológica, y una COX-2 inducible, o sea, proinflamatoria. Lo normal en el organismo, lo que está pasando es que el ácido araquidónico, digamos, está haciendo procesos, ¿no? Y se está yendo por la COX-1 constitutiva. Y la COX-1 constitutiva, ¿qué hace? Es citoprotección gástrica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Agregación plaquetaria a través de tromboxanos, ¿qué más? Y en el riñón, por ejemplo, a través de las prostaglandinas aumenta el flujo
sanguíneo o renal. Entonces, por ejemplo, otra vez leyendo la parte principal, si uso un AINE inhibe tanto COX-1 como COX-2. Entonces voy a inhibir las acciones de COX-1. Entonces voy a inhibir la citoprotección, entonces voy a producir úlceras gástricas, voy a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque la COX-1 también produce tromboxano, y el tromboxano es vasoconstrictor y interviene en la agregación plaquetaria. Entonces, si disminuyo COX-1, entonces voy a disminuir la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? ¿Y qué más? Miren que las prostaglandinas inducidas por COX-1 aumentan el flujo sanguíneo renal, ¿no? Y si inhibo también el COX-1, ¿qué hago con el flujo sanguíneo? Disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, por eso, justo han hecho nefrología, ¿no? Entonces, los nefrólogos dicen, ¿no? Cuando hacen falla renal el paciente, entonces evitar contrastes, evitar antibióticos nefrotóxicos, evitar AINES, ¿no? Porque si usas AINES, inhibes COX-1 y estás alterando todo el flujo sanguíneo renal, ¿no? O sea, lo que ya está en falla renal, le vas a producir un poco más de falla renal, ¿no es cierto? Más o menos va por ahí, ¿no? Y miren la circulación, la prostaglandina I2, ¿no? Entonces, para que más o menos tomemos en consideración práctica eso, ¿ya? Miren, este cuadrito es del argentino libro de farmacología, ¿no? COX-2 constitutiva e inducible. Bueno, ya lo divide incluso. O sea, la COX-2 hay una fisiológica o constitutiva y otra proinflamatoria o inducible. Esta COX-2 inducible, ¿qué significa? Que tras una reacción inflamatoria, un estrés de enfermedad, se va a expresar la COX-2. Y la COX-2 es pues la culpable de todos los procesos fisiopatológicos, pues, ¿no? De cualquier situación, ¿no? ¿Listo? ¿Y quiénes eran por ejemplo, los fármacos que van a inhibir de manera selectiva las COX-2? Los COXIB, ¿no? Celecoxib, enterocoxib, ¿no? En cambio, los AINES inhiben tanto COX-1 como COX-2. Corticoides también inhiben tanto COX-1 como COX-2, pero más se va a la parte proinflamatoria. ¿Quién es más inflamatorio? ¿La vía de COX-1 o COX-2? La COX-2 porque es la proinflamatoria, entonces va a inhibir más la COX-2, los corticoides. Entonces, ustedes saben que en el gráfico primario, ahí está, ¿no? Recuerden que la vía de la ciclooxigenasa da como consecuencia, miren, todas las lipoxinas, las prostaglandinas, F2-alfa, D2, E2, prostaglandina I2 o prostaciclina, tromboxanos y leucotrienes. O sea, las finales, voy a inhibir todo este proceso proinflamatorio, ¿no? Recuerden que los tromboxanos producen vasoconstricción y agregación plaquetaria. La prostaciclina o prostaglandina I2, lo contrario, ¿no es cierto? Los leucotrienos que producen broncodilatación, no, lo contrario, sino broncoconstricción, ¿no? Y que producen, ¿qué más? A ver, ya nada más. Entonces, ya hemos hecho esto ya hemos hecho, también hemos hecho esto, también hemos hecho esto. También hemos hecho esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Recuerdan? A nivel del tono uterino, del tono bronquial. Por ejemplo, en el tono bronquial, ¿quién está, digamos, en general, más metido? Leucotrieno. En el tono uterino, prostaglandina, ¿no? ¿Se acuerdan del misoprostol y el citotec, no? En agregación plaquetaria, su nombre lo dice, tromboxanos, ¿no? Y quimiotaxis de leucocitos, también tromboxanos, ¿no? Específicamente los tipo B, perdón, los leucotrienos tipo B, ¿no? Listo. Prostaglandinas hemos hecho esto también hemos hecho, ¿no? Esto es más de lo mismo, ¿no? Ya, acá. Entonces, miren, el misoprostol es un análogo de la prostaglandina, es un prostanol, es un análogo de la prostaglandina sintetizado. Se usa bastante, miren, en Estados Unidos se usa como profilaxis de prevención de las úlceras para pacientes que tienen indicación crónica de AINES. El AINE produce a la larga, pues, deterioro de la barrera gástrica, úlcera. Entonces, cuando el paciente no puede usar, en las guías clínicas de Estados Unidos usan misoprostol, salvo la paciente esté, digamos, en embarazo, ¿cierto? Porque eso puede producir contracción uterina, ¿no? Dilatación del cuello y abortos, ¿no? Miren, pero se usa, el misoprostol también, o sea, a pesar que es abortivo, se usa pues para indicación, cuando está, por ejemplo,
cuando se quiere sacar el feto, ¿no? Por ejemplo, un caso de óbito fetal, como lo maduran el cuello con misoprostol, ¿no? Vía oral, vía intravaginal, ¿no? Entonces, miren, claro, la guía del FIGO es un poco antigua, es antigua en realidad. Hay ya la guía de 2025, ¿no? Pues solo este es up to date. Miren la dosis de misoprostol, ¿no? ¿Cuál es la vía? Miren, puede ser vía oral, intravaginal o sublingual, ¿no? Por ahí. Y hay esquemas, ¿no? Por ejemplo, si quieres terminar el embarazo antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas. Por ejemplo, ¿qué dice la Federación Mundial de Obstetricia, ¿no? Por ejemplo, misoprostol, ¿no? Puedes usar intravaginal, sublingual o bucal. ¿Cuánto? 800 microgramos, ¿no? Si es menos de 12 semanas. Si es más de 12 semanas, la misma vía. Y de acá lo dividen, ¿no es cierto? Incluso el FIGO lo divide aparte, ¿no? Pero acá miren 400 microgramos cada 3 horas. Puede ser oral, intravaginal o sublingual. En la parte práctica a veces incluso combinan, pues a veces les dan, digamos, 2 intravaginal, 2 sublingual, ¿no? O 2 intravaginal o 2 bucal también, si está indicado. Ahora, según la FIGO, miren menos de 13 semanas, y acá lo divide, de 13 a 24, de 25 a 28, más de 28. Miren, arriba menos de 13 semanas, ¿cuánto es? 800 microgramos, no miligramos, cada 3 horas. Por 2 a 3 dosis. Si fueran 3 dosis de 800 miligramos, ¿cuánto sería la dosis total? 2.400 microgramos, ¿no? Y miren, sublingual, dicen. O puedes usar intravaginal o vía oral o bucal, ¿no? 800 microgramos cada 3, hasta 12 horas por 2 a 3 dosis, ¿no? Dependiendo. Y si es más de 12 semanas, acá más de 13 semanas, lo va dividiendo y vas usando el misoprostol. Entonces, bueno, es una guía, ¿no? La guía clínica, si queremos ser más exquisitos con la guía, entonces nos bajamos la guía del FIGO del 2025 y ahí tenemos ya todo cómo se usa, ¿no? Pero realmente de forma práctica usan pues dos por vía oral o sublingual y 2 intravaginal. Y se espera un tiempo hasta que empiece a contraer y a madurar el cuello celular. ¿Ya? Entonces miren, miren los icosanoides tienen aplicaciones a nivel de obstetricia. Por ejemplo, ¿qué icosanoides? Pues acá, ¿no? En pediatría también, vamos a ver, en caso de, ¿no? En urología, por ejemplo, ¿no? Etcétera. En oftalmología también, ¿no? Acá en oftalmología uno de los más usados es el latanopros, es una análogo de la prostaglandina F2 alfa que se usa en glaucoma, ¿ya? En urología, el alprostadil es un análogo de la prostaglandina E1. Si queremos ser específicos, el misoprostol también es un análogo de la prostaglandina E tipo 1, ¿ya? Entonces, tiene bastante aplicación los icosanoides, ¿ya? Entonces, el prostadil se usa en urología, ¿ya? Se usa en el tratamiento de impotencia mediante inyección en los cuerpos cavernosos como supositorio uretral, ¿no? Esto se está usando bastante en Europa, ¿no? Y está predisponiendo a la promiscuidad. Miren, el misoprostol en Estados Unidos está aprobado para la prevención de úlceras, salvo haya contraindicación, ¿ya? Miren, en pediatría, para mantener la permeabilidad del conducto arterioso, ¿no? Hay pacientitos de pediatría que necesitas mantener la permeabilidad del conducto arterioso, ¿no es cierto? Tienen ciertas patologías, y ahí se usa, ¿no es cierto?, la prostaglandina E1, ¿ya? Y miren, en obstetricia, dinoprostona, ¿ya? Dinoprostona con D, que es una prostaglandina E2 con D, dinoprostona, ¿ya? Lo asocian con oxitocina. La oxitocina sí ya no es una icosanoide, dinoprostona sí es un icosanoide. Entonces combinan ambos y les va bien en sus guías para la inducción del parto, ¿ya? Listo, miren, a niveles de misoprostol, ¿no? Comparan vía oral versus vía vaginal, ¿no? A ver. Vamos a ver un poquito. Una parte de pico. ¿Se ve atrás? Ah, doctor, ¿cómo se llama? José.
Josué, doctor José, a ver, ¿qué ves en este gráfico? ¿O no se ve? Ya. ¿No? Misoprostol, niveles de misoprostol versus oral versus vaginal, ¿no? Y en el tiempo, ¿quién es mejor? O quién, digamos, no sé, a ver, ¿qué dice el gráfico? A ver. Administración oral. Claro, en menos tiempo. Porque al final estás llegando al mismo nivel. Acá está si no ves, acá está el tiempo, ¿no es Pero con cierto? mayor cantidad. Y acá están los niveles en plasma, en picogramos por mililitro. Entonces, lo que hay que hacer es trazar una línea, ¿no? Entonces, ¿qué vía es más rápida? Oral, ¿no? Y la vía vaginal demora un poquito más, ¿no? Más o menos acá. Si hacemos una línea, comparamos estos dos puntos, ¿no? Entonces la vía oral la vía, perdón, intravaginal demora un poco. Pero casi llegan casi al mismo pico, solo que demora, ¿no? Ahora, si comparamos y nos vamos a este extremo, ¿quién se mantiene más en el tiempo? La vía intravaginal, ¿no? Y la vía oral cae rápido, ¿no? Alcanza un pico y cae rápido. Entonces de ahí es que, digamos, las dosis o las guías pues tienen sus esquemas de acuerdo a su efecto, ¿no? Se puede dar dos vía oral, alcanza un pico, y dos vía vaginal, y todavía sigue, digamos, como liberando el fármaco, ¿no? Y todavía va a tener su efecto, ¿no? Y bueno, ¿en qué casos vamos a ver misoprostol? Por ejemplo, cuando hay óbitos fetales, ¿no? Para inducción del parto en óbito fetal, abortos incompletos, por ejemplo, ¿no? Abortos incompletos, espontáneos, ¿no? Y en caso de Estados Unidos, para la prevención de úlceras, ¿no? Si es que el paciente no está embarazada o si el paciente no tiene alguna contraindicación por el embarazo, ¿no? Listo, eso en cuanto a las tromboxanos. ¿Qué hacen los tromboxanos? Clásicamente el tromboxano representativo es el tipo A2. Hay varios tromboxanos. El A2, ¿ya? Producen, parten de la vía de la ciclooxigenasa, son eicosanoides y tromboxanos, como su nombre lo dice, producen agregación plaquetaria y broncoconstricción, ¿ya? Y ¿quién lo produce? Las plaquetas, ¿ya? ¿Qué producen a nivel del sistema respiratorio los tromboxanos? Ya, es un potente broncoconstrictor. También tiene que ver con patologías de reacciones anafilácticas. En una reacción anafiláctica, ¿qué pasa ahí? Toda la parte respiratoria, por ejemplo, hay broncoconstricción, ¿no? Hay edema de laringe, ¿no? Edema angioneurótico, puede llegar a Steven-Johnson, etc. Entonces, todas esas moléculas, en general, eicosanoides, tienen que ver con eso, ¿no? Tromboxanos, unas prostaglandinas, leucotrienos, etc. ¿Ya? Entonces, el tromboxano A2 es el más representativo, es un potente vasoconstrictor y agregante plaquetario, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la aspirina? Inhibe a los tromboxanos. Entonces, eso es un antiagregante plaquetario. ¿Ya? Antiagregante inhibe al tromboxano, ¿no? Vamos a ver, ahí está. ¿Listo? Entonces, nos vamos acá ya, prostaglandinas hemos hablado, ¿no? Las prostaglandinas tienen que ver mucho con toda la reacción proinflamatoria, reacciones de anafilaxia. Ustedes saben por qué se hinchan los labios, los párpados, porque hay edema, hay una vasodilatación a nivel periférico, hay extravasación del líquido, del intravascular al extracelular, hacen edemas, etcétera, etcétera. Hacen broncodilatación, hay una disminución del espacio endotelial entre célula y célula y todo el líquido se extravasa. Eso tiene que ver las prostaglandinas. Los tromboxanos, agregación plaquetaria y vasoconstricción. Prostaciclina, lo contrario del tromboxano A2. Los leucotrienos, ¿no? Aumentan la permeabilidad vascular, favorecen la quimiotaxis leucocita. Clásicamente los leucotrienos B4, quimiotaxis, ¿ya? Y los demás C4, D4, tienen que ver con procesos de reacción de anafilaxia también y broncoconstricción, ¿ya? Listo, tromboxanos, ya estamos haciendo como un repaso. Leucotrienos, el leucotrieno primero se produce el A4, ¿no? Como mencionado. Luego del A4 se transforma en B4 por un lado y por el otro lado en C4, D4, E4,
Y esos tres últimos tienen la aminoácido cisteína, ¿no? Y sobre eso son los que actúan los glucats, ¿ya? Miren, los leucotrienos C4, D4, D4 son sustancias de acción anafiláctica lenta, contracción del músculo liso a nivel bronquial, ¿no? Traqueal, intestinal, ¿ya? ¿Y qué producirá a nivel intestinal? ¿Cómo se manifestará esa contracción intestinal? Aumento del peristaltismo, diarreas, puede producir diarreas. Miren, aumenta la permeabilidad capilar. ¿Dónde hay capilares? A todo nivel. Sobre todo se manifiesta a nivel pulmonar, ¿no? ¿Qué va a producir a nivel pulmonar? Edema pulmonar, no cardiogénico, edema pulmonar por reacción anafiláctica, ¿no? Y miren, y los B4 están más relacionados a hipersensibilidad, reacciones alérgicas de hipersensibilidad, ¿no? Y tienen que ver con la quimiotaxis, o sea, hay un proceso proinflamatorio, ¿no? Liberan B4 y todas esas moléculas que liberan B4 traen más células para ese punto de reacción inflamatoria, ¿no? Es la quimiotaxis, ¿no? ¿Y la quimiotaxis con quién tiene que ver? ¿Qué células? Sobre todo los neutrófilos, ¿ya? Es más de lo mismo, miren, más de lo mismo. Ahí están los leucotrienos, es un resumen. Ahí están los leucotrienos que tienen cisteína, ¿no? Que tiene que ver con contracción del músculo bronquial, vasodilatación de la mayoría de vasos, pero vasoconstricción coronaria. Vasodilatación de la mayoría de vasos, pero vasoconstricción a nivel coronario. Entonces, ¿a qué predispone? Infarto de miocardio. Entonces, por ejemplo, a ver, un caso práctico nomás. Bueno, hace ya buen tiempito a una pacientita le entró, digamos, para una rinoplastia y le pusieron fentanilo. Entonces, después de administración de fentanilo salió, ni siquiera la operaron, ni siquiera le tocaron, ni siquiera lograron tocar la nariz, ¿no? Entonces, post administración de fentanilo empieza a hacer una reacción anafiláctica severa. Entonces, la reacción anafiláctica afecta a todos los órganos, pulmones, cerebro, riñones, corazón, etc. Entonces, esta pacientita hizo más una reacción, una anafilaxia, pero el órgano más afectado fue el corazón. Entonces, liberó bastante leucotrieno, probablemente, y hizo tipo de una isquemia extensa cardíaca y miocarditis, ¿no? Entonces, tiene que ver esas moléculas de leucotrienos, ¿no? Porque producen vasoconstricción coronaria, ¿no? Si hay vasoconstricción coronaria, ¿qué va a haber? Menos flujo a nivel cardíaco y o puede simular un infarto, algo de miocardio o una miocarditis. ¿Ya? ¿Listo? Es más de lo mismo, más de lo mismo. Ahí están el más usado de estos glucats es el Montelukast, ¿no? Estos glucats están en la escala de tratamiento del asma, o sea, ya. Los glucats no se usan en etapas agudas del asma. O sea, en etapas agudas de elección, pues son los beta-2 corticoide, ¿no? Etcétera, etcétera. Digamos, hay etapas, ¿no? Digamos, si no controla con esto, se pasa a la siguiente escala. Si sigue sin control, a la siguiente escala. Siguientes que ya sí, ¿no? Más o menos los glucats son ya cuando ya todo lo anterior falla, entonces veamos, le dan su Montelukast, Safirlukast, ¿no? Entonces, que son antagonistas de receptores de leucotrienos, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿qué tipo de leucotrienos? ¿Qué números? Similar, pues. C4, D4 y E4. O leucotrienos dependientes o que tienen moléculas de cisteína. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué más? Recuerden que los COX son inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa tipo 2, ¿no? Entonces, comparando AINES con los COX que no van a tener ese efecto que tienen los AINES de producir úlcera gástrica. Los COX son más tolerables, ¿no? En el tiempo. Por eso, por ejemplo, los reumatólogos, para los pacientes que tienen artritis o dolores crónicos, les dan COX, ¿no? Porque el AINE, en la proxena, por ejemplo, bastante irritación gástrica, ¿no? Ketorolaco, ketoprofeno. Yo he visto pacientes que han ingresado, por ejemplo, accidente de tránsito, clásico, ¿no? Fractura de fémur, fractura de tibia, fractura de clavícula, ¿no? Y lo usual es AINE siempre, metamizol más ketorolaco, metamizol más ketoprofeno,
3 días nomás de ketoprofeno y ya el cuarto día una hemorragia así de 1 litro. Pasaba a UCI, igual claro que se resuelve con una endoscopía, ¿no? Entonces predisponen, porque no tenía factor, no era cirrótico, no había mayor, era joven, se asoció más a un problema de antiinflamatorio nuestro. Cuando hay factores, pero es de uso común, o sea, no suele suceder, pero a veces sucede, ¿no? Se predispone rapidito a una hemorragia gastrointestinal incluso masiva, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá está, miren, los dependientes de cisteína, los leucotrienos E4, D4 y E4, que tienen que ver con la broncoconstricción en los procesos de... ¿ya? Acá están las dosis, ya, bueno, eso es muy informativo, ¿no? El más usado es el Montelukast, ¿no? Y acá no hay mucho Montelukast, los que usan más, los extranjeros vienen con este esquema. Los extranjeros son bastante atópicos, tienen bastante atopía y esos vienen con estos Montelukast, ¿ya? Porque no es fácil de conseguir. Miren, beneficio de los inhibidores de leucotrienos en asma. Esos inhibidores de leucotrienos en asma, ¿no? Miren, ¿no? Terapia activa versus placebo, ¿no? Aquí está. Vamos a agrandar un poco, no sé cómo. Entonces, miren, ¿qué es el FEV1? ¿Se acuerdan? Es la fracción expiratoria en el primer minuto, ¿no? O sea, tú expiras, ¿no? Lo más rápido y en el primer segundo, creo que es, ¿no? El primer segundo es lo que toman el flujo. Entonces, de acuerdo a eso, hacen un diagnóstico de obstrucción bronquial, ¿ya? Entonces, miren cómo mejora, ¿no? Mejora el FEV1 con el uso de, ¿no? De inhibidores de con el uso de antileucotrienos, ¿no? Mejora la fracción expiratoria en el primer segundo, ¿no? Entonces sí, teóricamente, ¿no? Pero está en las guías clínicas, está, digamos, ya para los locales, están para el asma refractario, ¿no? Pero no a la crisis asmática refractaria, sino al asma refractario. Ahora, así como hay estatus epiléptico, hay un estatus asmático, es diferente, ¿no? Entonces, el estatus asmático es otra cosa, la terapia es diferente, muy, muy diferente. Todo tiene que ser endovenoso, bien aleatorio, etc., ¿no? Listo, miren, acá están los usos, por ejemplo, del alprostadil, disfunción eréctil, misoprostol, ya hemos dicho, minoprozona también con oxitocina, inducción del parto. Por favor, epoprostenol para hipertensión arterial pulmonar. No solamente existe hipertensión arterial, que es la esencial, sino hay una hipertensión arterial pulmonar. O sea, ¿a qué se refiere eso? O sea, que la arteria pulmonar, pues, la arteria pulmonar hace una especie de broncoconstricción, hace una hipertensión arterial pulmonar. Entonces ahí usan epoprostenol, ¿no? El más usado es epoprostenol, ¿ya? Hipertensión pulmonar. ¿Qué más? A ver, la tonopro, no se olviden, se usa en glaucoma, ¿ya? ¿Qué más? Nada más. Esto es más de lo mismo, ya hemos hablado, ¿no? Todas las acciones fisiopatológicas de las prostaglandinas, miren, aquí está todo, básicamente, todo, ya hemos mencionado, ¿no? Las prostaglandinas, los leucotrienos, etc. El misoprostol, aquí está el nombre genérico y miren su nombre comercial es Cytotec, ¿no? Esto bastante controversia está produciendo porque en el mercado negro pues traen Cytotec, ¿no? En frascos así, pompos, ¿no? Porque cualquier farmacia no te vende sin receta médica, ¿no? ¿Ya? En otros países, por ejemplo en México, está prohibido que tengas este medicamento sin receta, ¿no? O sea, si te encuentran, te meten a la cárcel. Igual el fentanilo, o sea, ha habido un caso de una anestesióloga con solo llevarse un pedacito de fentanilo del hospital, de lo que sobró, acá es lo usual, ¿no? Uno sobra un poquito de fentanilo y te llevas, ¿no? Para otro paciente, ¿no? En México, o sea, se llevó un pedacito y a la cárcel, ¿no? O sea, no importaba si es anestesiólogo o médico, ¿no? Está prohibido. Igual el misoprostol está prohibido, ¿no? Porque es aborto. Entonces ese es el esquema general, ¿no? Arriba, miren, los corticoides, ¿no? Como muy bien, ¿no? Acá está el ácido araquidónico, toda la molécula primaria, ¿no? Después están acá los leucotrienos, por ejemplo, aquí está, antagonistas de leucotrienos, ¿no? La vía de ciclooxigenasa, ¿no? Etcétera, etcétera. Es todo como un resumen. Listo, a ver,
¿Quién sabe inglés? ¿Qué dice? Llevemos Esa es la preguntita justo del STEP, ¿no? Por eso el STEP. Le voy hablando un poco. ¿Qué dice? ¿Qué? Hipertensión pulmonar. Epoprostenol, ¿no? ¿Cuál es? ¿Produce? ¿Cuál de las siguientes drogas? Es usado, ¿no? Es usado. Hipertensión arterial pulmonar. Epoprostenol. Alprostadil, dinoprostona con oxitocina e inducción de parto. Eprostenol, latanopros, glaucoma, oftalmología. Alprostadil, ¿y a cuál es? Epoprostenol. Epoprostenol, ¿no? Ahí está, paciente de 45 años con antecedentes de artritis reumatoide. Sí. Se presenta con dolor e inflamación en las articulaciones. El médico decide iniciar un tratamiento con un fármaco que actúa inhibiendo la enzima ciclooxigenasa COX Prednisona, ¿no? para aliviar Un los corte síntomas. y ¿Cuál de las alimento. siguientes opciones es la elección más adecuada? ¿No? ¿de cuál usaría? Prednisona. ¿O me pasó? Nada que ver, ¿no? A ver, corticoide, prednisona sí puedo usar, ¿ya? Ibuprofeno también es un AINE. Paracetamol, no. Paracetamol no tiene efecto, poco efecto. Algunos libros lo incluyen como AINE, por si acaso. Otros libros dicen AINES y paracetamol, lo excluyen, ¿ya? Porque tiene poco efecto antiinflamatorio, paracetamol. Es más analgésico y antipirético, ¿ya? Entonces no. Aspirina, poco usado, más bien en la actualidad se usa para patología cardiovascular y neurológica. O sea, prevención de DCB y prevención de infarto agudo del miocardio. Ya está. Eso es lo más usual en la aspirina. Antes la aspirina se usaba para todo. O sea, dolor de cabeza, aspirina. Dolor de uña, aspirina. ¿No? Cualquier cosa, aspirina. Era muy usado. Ahora no, ya tiene evidencia en DCB, disminuye mortalidad, y en infarto, en patología cardiovascular tipo infarto también. Pero para esos de artritis así, no. Un corte. Ya, entonces nos quedamos con ibuprofeno y prednisona. ¿Ya? Entonces, para aliviar síntomas, ambos, ¿no? Ambos, ibuprofeno, prednisona. Bueno, lo que me examina pues, dos alternativas, ¿no? Ya esto ya lo leen, ¿no? Entonces acá está, miren, el resumen del STEP, ¿no? Bien conciso, ¿no? Ya está. Arriba la membrana, fosfolipasa 2, ácido araquidónico. ¿Quién inhibe la fosfolipasa 2? Glucocorticoides, ácido araquidónico, vía ciclooxigenasa, lipoxigenasa, endoperóxidos cíclicos, ¿no? Prostaglandina, prostaciclina y 2, prostaglandinas, tromboxanos, ya que son los corticoides también inhibiendo la COX-2, y la COX-1 también, por supuesto, pero más la COX-2 porque es proinflamatoria, los AINES inhibiendo tanto COX-1 como COX-2, COXIP, selectivo de COX-2, etcétera, etcétera, ¿no? Ya que está ahí todo, mira, prostaglandinas, todos los efectos, leucotrienos, ¿no? Ya, y tromboxano. Ya. Entonces ahora vamos a hacer ahí, ¿ya? La hojita,